Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Señor, ven, y ayúdanos a ser muy fieles. Mira, hay un concepto de origen político, de origen militar, que es el de el resto de un pueblo. Tiene que ver con las estrategias de los pueblos antiguos, que no buscaban conquistar al enemigo, sino aniquilarlo, que no querían mezclarse con el otro pueblo, enriquecerse con su cultura, con sus valores, sino que pretendían acabar por completo con el otro pueblo al que consideraban absolutamente inferior o tan peligroso que era imposible coexistir con ellos. Cuando esto pasaba, había un problema y era que el resto del pueblo, que siempre había unos poquitos que se salvaban y que siempre estaban molestando, dando problemas, que incluso podrían ser el germen de un nuevo pueblo que se levantara contra ellos como una especie de mala hierba que no se saca de raíz y que vuelve a brotar, el resto de un pueblo. Por eso en ocasiones Yahvé Dios, el Señor, encolerizado con los pecados de los hombres, amenaza con acabar con el resto de Babel, con el resto de Moab, con el resto de los filisteos, sobre todo en alguno de los profetas. Lo que pasa es que poco a poco esa idea comenzó también a tener una versión, digamos, como religiosa o espiritual, para referirse a los supervivientes espirituales después de un movimiento general de apostasía o de traición de la fe, como si todo el pueblo hubiera sido exterminado espiritualmente, pero quedara un resto, unos poquitos, con los que se podría incluso reconstruir de nuevo la fidelidad de los que habían traicionado. Te cuento todo esto porque en la primera lectura de la misa de hoy nos habla el profeta Sofonías de este resto de Israel. No sé si lo has leído, pero el profeta Sofonías es muy cortito, así que es un libro que puedes encontrarse enseguida en la Biblia, en el índice, son unos pocos capítulos y lo puedes leer. Y dice así Sofonías: la ciudad rebelde, impura, tiránica, no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Pero yo dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá, ni habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Son palabras tuyas, Señor, en las que, con el corazón apenado, hablas de la traición casi general de tu pueblo. Y no sé, yo pensaba que nos viene bien reflexionar sobre este resto para saber si estamos en este resto fiel o si hemos sucumbido a los ataques del enemigo. Jesús, queremos prepararnos bien a la Navidad. Nos quedan solo 12 días y plantearnos en serio cómo vamos a recibirte, qué hay en nuestro corazón, cómo nos hemos dispuesto interiormente a tu llegada. Lo cierto es que sí que podríamos hablar de un ataque. Nuestra fe está siendo muy atacada por todas partes. He visto que han estrenado una película que se llama algo así como Reyes Magos contra Santa Claus. No creo que merezca mucho la pena. Además que los Reyes Magos no se meterían en ese jaleo. Prefieren quedarse de rodillas delante del niño en Belén. Pero sí es verdad que hay una especie de ataque. Hace tiempo que se pide por todas partes que no se felicite la Navidad, que hay que decir felices fiestas, sin especificar qué fiestas son, como si fueran a ser felices las fiestas por el hecho de ser fiestas, sin darse cuenta que lo que de verdad nos da la felicidad no es el que sean fiestas, sino el que es fiestas de Navidad, que es la Navidad lo que hace feliz la fiesta. Pero pues no se deja, y los villancicos cada vez hablan menos de Jesús, de la muela, del buey, de los magos, de los ángeles. Menos mal que nosotros este domingo vamos a estrenar el villancico de 10 minutos con Jesús, que ya te anticipo que ha quedado precioso. Haremos un directo el domingo por la tarde, como a las 9 me parece, para estrenar y hablaros un poquito de cómo ha sido. En ese no se habla de elfos, desde luego, ni de renos, ni de Santa Claus. Y las comidas y las cenas se convierten cada vez más en la actividad principal de la Navidad, y poco a poco la oración, las canciones, la misa, va siendo como un estorbo que hay que quitar sin que se note demasiado para no sentirnos mal.
y muchas más cosas. Es un ataque coordinado, sistemático, por distintos flancos, y hay un resto, sin embargo, Señor, que aún sigue mirándote, sigue mirando al niño Jesús. Este resto van, como todos, a las comidas y a las cenas, pero siguen horarios un poco distintos, porque en ocasiones dejan plantada a la familia para ir a la misa del gallo, y otras veces llegan más tarde a la comida, con el enfado de todos porque han estado en la misa de Navidad. Por cierto, que este resto no les importa bendecir la mesa en alto, aunque estén en un restaurante, o delante del tío o del primo que no es creyente. Este resto no deja pasar las Navidades sin confesarse. Ellos ponen el Belén como todo el mundo, pero siempre tienen al lado del Belén una silla para sentarse a contemplarlo, a rezar ante esas figuras, porque para ellos no es un adorno. Este resto hacen regalos raros, como el Evangelio para el Año Nuevo, y también llevan regalos a los pobres. Y en los adornos de Navidad de su casa incluyen siempre imágenes del niño Jesús, y además ponen un pañuelito al lado para que al besarlo no se quede la marca de los chupetones de los niños o del carmín de las mujeres. Y cuando envían felicitaciones de Navidad, siempre eligen cuadros preciosos o dibujos sencillos de niños, pero el centro es la Sagrada Familia, en el portal de Belén, en el camino a Egipto con el niño Jesús regordete en los brazos de María. Creo, Jesús, que es un resto que te llena de esperanza y que consuela mucho tu corazón. De ellos hablas en Sofonías. Entonces purificaré los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Y ahora yo, Señor, en tu presencia, me pregunto si soy de este resto, o si más bien no he sucumbido a veces a la traición general. Si en mí puedes encontrar tú, Jesús, el consuelo de tu corazón, la esperanza de edificar un pueblo nuevo. Es verdad que el ataque es continuo, es verdad que muchos sucumben y se olvidan de la fe, pero hay un resto, Jesús, y yo quiero ser de esos que permanecen a tu lado, que celebran las Navidades contigo. No sé si sabes el origen de las imágenes de la mula y del buey en el portal de Belén. San Francisco de Asís, que es quien comenzó la tradición de poner el nacimiento, quería hacer una catequesis y llenó aquellas representaciones de significados. Y es verdad que vinieron en una mula y la dejarían ahí en el portal, pero el buey no aparece en ningún lado en el Evangelio. Sí aparece, en cambio, en Isaías al comienzo, cuando Dios, entristecido, le dice a su pueblo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de sus señores. Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Señor, ¿cuántos cristianos parecen no conocerte? Por eso concédeme y concede a mi familia ser de ese resto, de esos poquitos que celebramos la Navidad a tu lado, que te ponemos a ti en el centro, que queremos sobre todo darte mucho gusto. Terminamos ya nuestra oración y le pedimos al Señor esa gracia, ¿verdad? Ahora que te estás organizando para preparar y celebrar las Navidades, piensa cómo vas a hacer, cómo vas a poner al Señor en el centro, cómo vas a hacer que seas tú un poquito y tu familia un poco de ese resto del pueblo de Israel. El domingo que viene, ya te digo, por la noche a las 9 haremos el directo en Instagram y luego os enviaremos a todos el villancico de los 10 minutos con Jesús. Queremos que sea pues una forma bonita de ir preparando nuestro corazón para la celebración de las fiestas de Navidad. Pero ahora vamos a prepararnos tú y yo. Señor, te pedimos al terminar la oración pertenecer a ese resto de Israel, permanecer a tu lado durante estas Navidades. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.